Buenos días, señoras y señores. Gracias por venir. Mi nombre es Thelma Kepler y trabajo para Inflatest en Alemania. Bueno, soy una chica brasileña que trabaja y vive en Alemania desde hace más de 20 años, así que intentaré mi mejor portuñol. Si no me entiendes, por favor, preguntas. Hoy hablaremos sobre la porcentaje de reutilización de red en la mezcla. Infratest dispensa presentaciones. Somos una empresa ubicada desde 25 años en Brackenheim, Alemania, en el campo de pruebas de materiales para construcciones de carreteras. Tenemos distribuidores mundiales, también más de 8 filiales en el mundo. Sí, que Alemania dejó la economía lineal hace más de 40 años. Sí que siempre desarrolla la tecnología para beneficiarse del tratamiento de residuos, de sus propios y de los países vecinos. Tenemos desde 2007 la Ley Federal Central de la Alemania para Residuos, que es, un momento, la Ley Federal de Economía Circular es una ley central de Alemania para residuos que para evitar el desperdicio, dice que es una necesidad evitar el desperdicio. Los productores de los residuos también son obligados a reciclar sus residuos. La valorización de los residuos se lleva a cabo adecuadamente de conformidad con las disposiciones en la ley, ¿sí? Y debe cumplirse la obligación de recuperarse los residuos. Y esto es muy importante porque desde que es una ley, todos deben seguirla, ¿sí? Como dice, há más de 40 años hacemos esto en Alemania. Y hoy tenemos la State of Art. Vamos a pensar una vez que la adición del asfalto en las capas comenzó en 1983 con 25% en las capas de base y hoy llegamos a 100% en las capas de base y hasta unos 30% en las capas de cobertura. Eso es muy importante saber que no es reutilización de asfalto 100%, no es en todas las mezclas que si utilizamos 100%. 100%, así, diferentes, depende de la camada que utilizamos. Por ejemplo, es interesante saber que el asfalto es 100% reciclable, ¿sí? Y con esto tenemos un ahorro de energía, también una reducción de emisiones de CO2, reducción de costos, disponibilidades de los materiales vírgenes, reducción y optimización de los recursos para las administraciones y el agro. Sin embargo, la tendencia general es una producción de la mezcla asfáltica de alto rendimiento, basadas en el uso de altas tasas de cantidades de reciclado. En la Alemania tenemos 650 plantas productoras de mezclas asfálticas con una producción actual de 41 millones de toneladas. En torno de 12 millones de toneladas son asfalto reciclado, que se puede reutilizar en Alemania. Esto significa que tenemos 30% de la producción de los con reciclados, ¿sí? En Alemania tenemos una reutilización general de 90% de los reciclados. En el gráfico puede ver que la Alemania es uno de los países que más utiliza el asfalto removido de las carreteras. A partir del principio que 5% de 11 millones de toneladas es ligante asfáltico, son entonces 550 mil toneladas de ligante que son arrolladas por un precio de 600 euros a tonelada. Eso significa alrededor de 300 millones de euros de arroyo. En Europa tenemos una porcentaje de más o menos 75%, en los Estados Unidos 90%. Sí, mas para quanto de asfalto se pode añadir a la mezcla a uma nova superfície de carretera em la prática, isso necessitamos de pré-requisitos para determinar a quantidade máxima de adição.
Normalmente, los prerequisitos son las normativas técnicas de cada país, cada región, el tipo de capa de asfalto que estamos hablando, del tipo y naturaleza de los gránulos, de los REP, los estudios de tecnología de los materiales, dependiendo del método utilizado, y también de los criterios mecánicos de la planta. Estos son los 5 y normalmente se utilizan todos los 5 y se pega el valor más bajo, ¿sí? Ahora hablamos del método de la homogeneización de la Alemania. Esse método é baseado na uniformidade da nova mescla. O pré-requisito para o uso do asfalto entende que ter uma uniformidade total da nova mescla, ou seja, no final não sentimos que há REP na mescla, ¿sí? A performance da mescla é a mesma como se não existisse REP. E isto depende das características dos agregados, do contenido de asfalto na mistura e las características qualitativas del asfalto. Estos están escritos en la regra, reglamento alemán TL Asphalt. En el anexo D tenemos todas las informaciones necesarias para el cálculo de la porcentaje. El estándar dice que para determinar la uniformidad necesito saber el contenido del ligante, el punto de ablandamiento, anillo y bola, la penetración y también la fracción de granulados finos, medios y grosos. ¿Sí? La extracción y recuperación de ligantes se realiza en un sistema cerrado de extracción con percloretileno o tricloretileno, según la norma ASTM de 8159. Tenemos siempre al menos 5 muestras diferentes de cada lote de 500 toneladas de granulado de asfalto, ¿sí? Hacemos todas las pruebas. Por ejemplo, todos los granulados que tienen un punto de ablandamiento mayor que 77 como un valor único o una penetración de aguja menor do que 15 milímetros, generalmente se excluyen. ¿Sí? Además tenemos la ecuación para calcular la porcentaje de posibles porcentaje de reciclado dada en la norma, ¿sí? La porcentaje máxima siempre es dependiente del rango que tenemos. Lembra que dice 5 amostras en cada 500 toneladas de REP. Temos 5 amostras e calculamos el anillo bola, penetração, el granulado, porcentagem granulado, contenido de bitume para todas elas, e temos o rango de las 5 pruebas. El rango es este A máximo, ¿sí? El rango, y la constante, dependiendo del tipo de capa, 0,5, 0,3, e el T-Sur, que é também a tolerância total permitida, dependente do tipo de capa. Estes são os dados para revestimento e binder, estes são os dados para a capa de base. ¿Sí? Aqui temos, então, a possibilidade de calcular por esta equação a porcentagem de granulado. Vamos a um exemplo. Por exemplo, aqui temos todos os resultados do anillo bola, aqui anillo bola, porcentagem de bitume e as frações de granulados. E com esses rangos, ¿sí? Temos aqui o valor médio, o valor mínimo, o valor máximo, o rango. Com o rango, calculamos pela equação a porcentagem. ¿Sí? Calculamos para todos os rangos e temos os resultados. El menor más bajo, el resultado calculado es que tenemos. Entonces, para estos ejemplos tenemos una adición de máxima 38%. ¿Sí? Este es el método alemán, muy práctico, basado también en datos de varios años de experiencia. Las reglas técnicas normalmente solo
un grado de diferencia para el cemento asfáltico, la mezcla resultante, ¿sí? Este es lo menor que podemos tener, 70-100, para influir positivamente en las propiedades del asfalto resultante. Es posible también añadir un cemento más mórbido. Este cemento más mórbido o la adición de agentes regenerantes, ¿sí? En Alemania no es muy utilizado los agentes regenerantes, mas ya está siendo hecho muchas experiencias, ¿sí? El segundo método que quiero presentar hoy para comparar es el sistema SuperPave, que es un conjunto de reglas técnicas que permite diseñar pavimentos también mejores y más duraderos, pero que en Alemania también tenemos que dar una garantía de 25 a 30 años cuando se construye una carretera, ¿sí? El SuperPave incorpora las especificaciones para baja y alta temperatura, ¿sí? Las propiedades físicas del asfalto se cambian con la temperatura, por esto es basado siempre en la temperatura. Mas estes cálculos son hechos cuando se quiere más de 25% de REP en la nueva mezcla, ¿eh? Hasta los 15% no es necesario. Allí 15% no es necesario cálculos, de 15 a 25% normalmente se usa un grado más suave, y para mayores que 25% usamos la norma M320, 323, tenemos aquí una tabla, todos los datos de la tabla tenemos que calcular, ¿sí? Con el bitumio recuperado calculamos el flash point, el valor de la viscosidad rotacional, calculamos el DSR en el bitumio original, envelhecido en FT, envelhecido en PAV, y después, si requerido, también el BBR con el bitumio envelhecido en PAV, ¿sí? Estos son los testes que debe hacer, y para calcular también el módulo, ¿sí? El módulo de corte complexo, el G, y el ángulo de fase de todos estos, en todas estas etapas de los testes, ¿sí? Y con estos datos calculamos las temperaturas críticas, que estos son dados todos en la norma AASHTO M323, ¿sí? Estos cálculos. Y después tenemos dos posibilidades. Si tenemos si se sabe el grado de ligante virgen, ¿sí? Calcula-se a porcentaje de REP sabiendo la temperatura crítica del asfalto de la mezcla final menos la temperatura del asfalto virgen, dividido por la temperatura del REP menos la temperatura del asfalto virgen. Y se sabe la porcentaje de REP, normalmente los mandantes de la obra o quiere esto o quiere esto, se dicen ya quiero que se use 30% de REP, entonces tenemos que calcular el asfalto, las temperaturas críticas del REP y qué asfalto virgen debemos utilizar, ¿sí? Estos son los dos métodos que nos apuntan la AASHTO M323. Sí, y con esto tenemos, por ejemplo, un ejemplo, si tenemos el PG de la mezcla, el PG del ligante recuperado, esto se hemos calculado, y el PG del ligante virgen, podemos calcular, por ejemplo, la porcentaje de REP, ¿sí? Bueno, la conclusión que tenemos es que la utilización de REP se deberían ser reguladas para proteger los datos, lo ambiente natural y también el medio ambiente, ¿sí? Tenemos que los procedimientos de pruebas requieren equipos costosos y sofisticados,
fueron las ventajas con la ventaja de una grande reducción en los costos posteriores de materiales y también emisiones de CO2 y el mantenimiento, ¿sí? La confiabilidad de los ensayos aumenta con la confiabilidad de los resultados finales. Sí, esto es que yo quería decir hoy. Agradeço a todos. Gracias por su atención. Obrigada.